Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de nuestros conversatorios desde la tienda de la sinodalidad promovida por Amerindia. En esta tarde tenemos una temática pues súper interesante, como han sido todas, pero esta yo creo que a muchas personas pues les va a impactar más inclusive, porque realmente al Papa este tema de los movimientos populares le ha interesado mucho, y a la gente en general porque nos interesa el devenir de nuestra historia, el devenir de nuestra sociedad. Nuestro conversatorio hoy se llama Sinodalidad y Movimientos Populares. Tenemos aquí a dos grandes invitados, la doctora Emilce Cuda y el doctor Alessandro Galassi. Voy a presentar primero a la doctora Emilce Cuda y luego ella pues nos va a regalar su sabiduría en este tema, su experiencia, su competencia. Nuestra invitada, la doctora Emilce Cuda, es secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, aquí en la Santa Sede, miembro ordinario de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y de la Pontificia Academia Pro Vita, consejera del CELAN y profesora en Loyola University de Chicago. Recibió 2 doctorados honoris causa en Liberal Arts por la Loyola University de Chicago, en Humanidades por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Ha sido profesora invitada en DePaul University, en Boston College y en Northwestern University. Ha sido profesora investigadora en la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Ella recibió su doctorado en teología en la Pontificia Universidad Católica de Argentina y su especialización en teología moral social. También estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires, ciencia política en Northwestern University, economía y negocios en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Miembro del equipo de investigación The Future of Work, Labor After Laudato Si en la ICMC, International Catholic Migration Commission, y miembro de la CTEWC, Catholic Theological Ethics in the World Church. Último libro publicado, Para leer a Francisco, Teología, Ética y Política. Esto fue publicado en Buenos Aires en el 2016, pero también aquí en Italia en el 2018. Y bueno, nuestra invitada es una gran conferencista de muchos workshops, seminarios, congresos, y pues prácticamente en todos los continentes, América, Europa, Asia y África. Y hoy contamos con su presencia y estamos muy gustosos de escucharte. Emilce, tienes la palabra, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar presentada por la doctora Consuelo Vélez, una colega, teóloga y amiga, y especialmente estar en esta tienda de sinodalidad de Amerindia que nuclea a tantos grupos, comunidades, universidades, centros de investigación de nuestra América Latina. Entonces es un honor estar acá, lo agradezco sinceramente, y también estar acompañada de Alessandro, un amigo y compañero de ruta en todo este camino que hacemos juntos. Y el título de mi ponencia es justamente La sinodalidad y los movimientos populares. A mí me gustaría hacer referencia primero a la nueva constitución de la Curia Romana, Predicate Evangelium, que justamente trata de eso, de predicar el Evangelio. Ese es el objetivo de esta nueva etapa que este grupo encargado de redactar y pensar y reflexionar esta Constitución nos plantea a todos, especialmente a la Curia Romana, pero algo que debería derramarse, copiarse también en las iglesias particulares. En el artículo primero de la Predicate Evangelium nos dicen que se debe evangelizar con palabras y gestos. Generalmente cuando escuchamos hablar de la evangelización, escuchamos respuestas en sentido metafísico, es decir, ¿qué es evangelizar? ¿Qué es evangelizar? ¿Cuál es el contenido que debe tener la evangelización?
Algo que todos sabemos y que por supuesto nunca está mal recordar, pero bastante se ha olvidado cómo hacerlo. Y este primer artículo, que es el preámbulo, nos dice no qué decir, sino cómo hacerlo y cómo decirlo, cómo transmitir, cómo evangelizar. Y ahí nos dice que es con palabras y gestos. Y para que esto quede claro, explica de qué tratan esos gestos. Y dice, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Y por si no se comprende, dice, lavando los pies. Todo este momento de sinodalidad que estamos atravesando y del que todos los que estamos aquí somos parte y hemos sido parte por 3 años, es un sínodo sobre la sinodalidad. Y a mí me gustaría reforzar la sinodalidad, porque por supuesto que se espera un cambio de la Iglesia, una conversión, pero no exactamente como aquellos que quieren y aquellos que temen. Es decir, un cambio estructural que por supuesto debe darse en la Iglesia, porque la Iglesia es una reforma permanente, como sabemos, de estos 2000 años, sino una conversión en el modo. Y esta es una opinión muy personal, pero expresa bastante el pensamiento latinoamericano. Es decir, es un sínodo sobre cómo ser sinodales. ¿Qué significa la sinodalidad? Si logramos que el modo de predicar el Evangelio sea sinodal, habremos cumplido el objetivo del camino que llevamos juntos estos 3 años. Y esta sinodalidad tiene que ver con predicar el Evangelio tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Es decir, como tantas veces ha repetido el Papa Francisco, con concreteza, haciendo cosas concretas. Y siempre nos perdemos en el camino, como en los cuentos de niños, ¿no? A mí me contaban uno que se llamaba Caperucita Roja, donde había un camino largo y un camino corto. Y todos queremos llevar por el camino corto, más rápido, y tenemos 2 cuentos. Alguien que nos dice, si vas por el camino largo, vas a llegar sano y salvo, y si vas por el camino corto, te puede encontrar el lobo en el camino, ¿verdad? Bueno, esa narración, que tiene un origen en la cultura popular, que incluye una sapienza, a veces es bueno recordarla, porque eso es lo que nos contaban de niños, ¿verdad? Y también ahora tenemos estas 2 voces, estas 2 narrativas. Una, el camino largo, que el Papa lo llama iniciar procesos. Y el proceso es un trabajo colaborativo, es la labor con otros, es la colaboración, no solamente con el que tengo en este momento al lado, en la historia, en el lugar donde vivo, en la institución en la que trabajo, sino también una colaboración generacional. Es decir, entender que un proceso que empieza ahora, probablemente no veamos los resultados en nuestra vida, pero tenemos que confiar, tener fe en la especie humana, de que este proceso va a continuar. Y que tenemos que tener la certeza de que la victoria es segura, porque eso es la traducción de la resurrección. La victoria es segura y va a ocurrir, pero tenemos que pensar que el camino es largo y no claudicar en el proceso, ni que tampoco nos venza el ansia de ver el resultado inmediato. Y en el camino corto, por supuesto, van a venir todas otras voces que nos van a hacer tomar los atajos y nos van a pedir cambios inmediatos, cambios que queremos que ocurran ya en las estructuras. Y esos cambios llevan también tiempo y a veces no son posibles, pero más allá de cada uno de esos cambios, nos hacen perder de vista qué significa la sinodalidad. La sinodalidad justamente es esto, poder hacer cosas concretas tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo, pero ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? En otro momento de la historia, sinodalidad, y sobre todo, incluso en la actualidad, dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia, hay otro vocablo para expresar la sinodalidad que es mucho más comprensible y mucho más resistido también. Que cuando hablamos de sinodalidad, estamos hablando dentro del mundo católico,
el mundo de la iglesia, y pretendemos contagiar otros espacios también. Pero cuando hablamos de solidaridad, salimos del lenguaje de la categoría católica y entramos en el mundo secular. Y la solidaridad es un modo concreto de decir sinodalidad. ¿Y por qué digo esto en función del título que le han puesto a mi panel? Porque si no comprendemos eso, no vamos a entender qué significa esto que algunos han dado en llamar movimientos populares, pero que de más de 100 años se conoce como una comunidad organizada. Una comunidad organizada. Eso es un movimiento popular, es una comunidad organizada. Ser sinodal es un modo de predicar el Evangelio de manera organizada, de manera comunitaria. ¿Y qué tiene que ver eso con la solidaridad? Porque cuando hablamos de una comunidad organizada, no estamos hablando de pequeñas comunidades a las que el Papa Francisco en reiteradas oportunidades ha llamado individualismo comunitario. Y esto aplica no solamente para el ámbito eclesial, de comunidades cerradas, de espiritualidades intramuros, sino también para el ámbito social y político. Cuando tenemos hoy dividido, no solo en América Latina, sino en otros continentes, las demandas sociales encerradas en sus propias comunidades, peleando por sus propias identidades, sin la capacidad de establecer lazos solidarios o sinodales. ¿Qué significa entonces? Que una comunidad organizada no es una pequeña comunidad peleando o llevando adelante, y por supuesto legítimamente, una lucha por su propia identidad, sino que todas estas comunidades tienen que empezar a relacionarse, tienen que estar en red, tienen que organizarse de modo tal que todo un continente sea una comunidad organizada, o que todo un país sea una comunidad organizada, o que toda una región sea una comunidad organizada. Para que eso ocurra, tiene que haber solidaridad entre las demandas, es decir, que tenemos que ser solidarios y caminar juntos. Cuando los pueblos indígenas están clamando por la tierra, aquellos que estamos peleando por el derecho a la educación, por el derecho a la vida, por el derecho al trabajo justo, tenemos que acompañarlos en esa demanda y caminar juntos en esa demanda. Y viceversa, cuando los trabajadores hoy desocupados de manera estructural, cuando los afrodescendientes no tienen terrenos que puedan poner en valor en el mercado de la producción, también aquellos que estamos luchando por otro tipo de identidades debemos acompañar ese camino. Eso significa la sinodalidad. Sinodalidad significa caminar juntos, y yo los invito a no escuchar solo el cuento que me cuenta el lobo en el camino más corto, que pretende los cambios inmediatos. Yo los invito a escuchar ese cuento que me dice que la victoria es segura, que el camino es largo, que el trabajo es colaborativo e intergeneracional, y que el mundo llama solidaridad a eso que nosotros llamamos sinodalidad. Entonces, ¿qué son los movimientos populares? Pues cada uno de los que está escuchando puede sacar su conclusión, porque justamente lo que en Latinoamérica se dio a llamar y en los últimos tiempos movimiento popular, que como ya dije tiene una larga data, han encontrado y han visto la sinodalidad y han sabido que si no se juntan, si no se ponen en red, si no dialogan y si no pone uno el cuerpo por la necesidad del otro y por el sueño del otro, eso no va a ser posible. El camino corto es que cada uno vaya con su propia demanda, que cada uno vaya con su propia narrativa, que cada uno vaya con la ansia, la desesperación y la angustia que provoca el no ver los resultados inmediatos en mi propia vida. Pero la semilla no ve la planta, eso lo sabemos todos. La semilla no ve la planta, pero está confiada. Los que somos padres y madres, yo no sé qué va a ser la vejez de mis hijos, no lo sé, pero yo confío que va a ser buena. Y yo lo educo para que cuando llegue ese momento ellas tengan, por ejemplo, una muerte digna, de la que no se habla. No se habla de la muerte. Se habla mucho de que la gente no tiene comida, de que la gente no tiene trabajo. Hoy la gente no tiene una muerte digna. La gente no tiene dinero para comprar el cajón donde van a enterrar a su familiar, entonces lo creman. Porque no pueden comprar el cajón, porque no pueden pagar lo que cuesta un cementerio municipal, porque no pueden viajar hasta el cementerio, porque no tienen dinero. Entonces se termina el culto a nuestros muertos. Y cuando se termina el culto a nuestros muertos, se termina la historia de nuestra familia y con eso la historia de nuestros pueblos. Entonces fíjense cuántas demandas hay.
Cuando los viejitos jubilados que no tienen más pensión salen a la calle, los jóvenes están acompañando. Entonces, esta sinodalidad, si la llevamos al campo de los movimientos populares, se llama solidaridad. Y esto es uno de los 4 principios de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, pensar hoy en los movimientos populares, me parece que hay que moverlos un poco de pensar que solo la foto que nos cuentan, donde son solo los movimientos indígenas o los movimientos afros en algunos casos, porque pocos son visibilizados, pero pensar en todas las comunidades organizadas que están luchando para que sus necesidades y sus sueños sean reconocidas por los estados como derechos. Y esto es algo que también se está olvidando. Se está olvidando. Los estados cumplen una función. La solidaridad no puede ser algo individual, donde yo le dé al otro lo que me sobra cuando puedo, o ir a cocinarle un plato de comida el fin de semana que tengo libre. En el siglo XXI, la solidaridad se debe institucionalizar. Las estructuras solidarias no son el uno a uno. Las estructuras solidarias son a través de las instituciones, que son los laureles que supimos conseguir también con el catolicismo, con nuestros sacerdotes, nuestros teólogos y nuestros simples bautizados, caminando al lado de los reclamos de los trabajadores, de los estudiantes, de los pensionados, de los migrantes. Entonces, esta sinodalidad, y este es el tema mío, hay otros temas de abordar la sinodalidad, pero a mí me gusta enfocar de aquí en más, porque este sínodo va a terminar en pocos días, cómo vamos a llevar adelante al mundo como una buena nueva, porque, como dije, el Evangelio se predica con palabras y gestos, y eso hay que saber contar este cuento siempre una vez más y de manera creativa y renovada con cada generación y con cada desafío histórico. Entonces, cuando termine este sínodo, todos los laicos que tantos años, y esperamos casi 60 años para poder estar sentados como pares a las mesas de decisiones y que nuestras voces como laicos, hombres y mujeres, sean tomadas en cuenta, no puede terminar nuestro trabajo ahí. Ese reconocimiento que nos ha dado el pontificado del Santo Padre Francisco, tenemos que ponerlo en valor. Tenemos que hacer valer ese reconocimiento que nos han dado, y cuando termine este sínodo, tenemos que seguir trabajando en esa sinodalidad en los términos que el mundo nos pueda comprender, en una solidaridad que llegue al plano de las instituciones. ¿Cómo los católicos, es mi pregunta, podemos trabajar para que esa solidaridad no sea meramente un cuento, sea realmente una realidad efectiva? Y eso son las comunidades organizadas. En Latinoamérica se llaman movimientos populares, en Estados Unidos se llaman community organizing, en Italia se llaman movimientos populares y comunidades organizadas, y hay de todo tipo. Hay algunas que son rurales, de campesinos, otras que son urbanas, algunas de migrantes, algunas de trabajadores desocupados, pero que siguen teniendo trabajo y están organizadas. Latinoamérica, y para terminar, tiene algo para exportar al mundo, que no son solamente sus riquezas naturales. No son solamente sus riquezas naturales con las que hemos alimentado a Europa, sobre todo en los periodos de guerra, y que también son para alimentarnos a nosotros. No solamente tenemos eso para contar y para predicar el Evangelio. Sabemos cómo organizarnos para el bien, sabemos cómo organizarnos para la vida. La SEAMA es un ejemplo, el CELAM es otro ejemplo, la REPAM, la REMAM, el Acuífero Chaco Guaraní, la Red Clamor, la Red de los Movimientos Populares. Y para que esto no sea una exhibición de las bondades de América Latina, porque siempre se habla de lo que no tiene América Latina, ¿verdad? Que son todos pobres, que falta educación, que falta salud. A mí me gusta hablar de la parte llena del vaso, de la botella. Latinoamérica tiene mucha riqueza. No solamente tiene riquezas naturales para ser explotadas y robadas, también tiene riquezas humanas, tiene capacidad de organización, tiene capacidad de resiliencia, tiene capacidad de comenzar siempre de nuevo, tiene capacidad de soñar, tiene capacidad de tener hijos. Nosotros somos un continente joven, otros continentes están perdiendo eso. Nosotros queremos la vida, luchamos por la vida, pero no somos los únicos, y por eso me gustaría escuchar a mi compañero que creativamente nos pueda narrar su versión de cómo nos ven en América Latina y qué podríamos formar entre ambos continentes, empezar a construir puentes, porque es mi desafío en la Santa Sede, y así se llama mi programa,
construyendo puentes a través de universidades, a través de comunidades organizadas y a través de obispos. Bueno, ¿cómo podemos después de este sínodo continuar una sinodalidad, una solidaridad entre los movimientos de Europa y América Latina? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Emilce. Creo que nos ha enriquecido has enriquecido en muchos sentidos. Primero que todo nos abre como los horizontes de no quedarnos en lo intraeclesial, sino de verdad hacer estas articulaciones, que justo dices es como tu mayor empeño, estas articulaciones con la sociedad civil y con los movimientos populares, que cuando lo oímos hablar al Papa nos parece tan agradable y con tanto sentido, pero que a veces en otros círculos religiosos se les ve con sospecha, no se descubre toda esa capacidad que tú nos has descrito de ser movimientos organizados que de verdad luchan por sus derechos. También me pareció muy importante los procesos, respetar, valorar, agradecer el proceso y meternos en el proceso y tener la paciencia histórica para el proceso. Y no digo más de tu charla porque luego vendrán preguntas del público que podremos ahondar. Pero ahora tenemos entonces la participación de Alessandro Galassi. Él es documentalista, cineasta, autor. Él nació en Macerata, vive entre Roma y Ciudad de México. La radio fue su primera pasión, pero fue la vida social a través de diferentes experiencias la que le enseñó a mirar y a hablar con rigor. Le interesan las personas y sus historias, a menudo las menos contadas. Ha colaborado con RAI desde hace varios años, es miembro de la mexicana LUN Arte y Medios, ha creado proyectos para Corriere della Sera, El País, UNICEF, Universidad La Sapienza, Magnolia, Endemol, SNAI, perdonen la palabra, ACNUR, OIM. Colabora con la RAI desde 1999, coordina y ejecuta proyectos sociales en el Instituto Penal de Menores, Casal de Marmo de Roma, ha sido codirector artístico del Mission Festival de Milán 2022 y documentales recientes que ojalá que podamos asistir a ellos. Anna May, Los Guardianes del Bosque, Amazonía 2021, Fratelli Tutti 2022, Las Soñadoras, la resistencia de las mujeres afganas 2023. Alexandro nos va a hablar en italiano, español. Una mezcla. Seguramente que le vamos a entender. Te agradecemos mucho aquí tu presencia y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación a Emilce, a vosotros. Es un privilegio hablar aquí y bueno, muchas cosas, ¿no? Hiciste muy interesante y me llama mucho la atención. O sea, la primera vez que escuché la palabra sinodalidad, que entendí la palabra sinodalidad, fue por el sínodo de la Amazonía. Fue grabando un documental, como tú dijiste, Anna May, sobre la espiritualidad del pueblo indígenas, y fue la primera vez de mi vida que fue en un proceso, viviendo por trabajo este proceso, ¿no? Y fue una experiencia increíble, ¿no? Porque soy italiano, tengo el privilegio de vivir algunas veces en México, en Latinoamérica, pero soy italiano. Entonces, como mi historia de los movimientos populares, del asociacionismo, un'altra parola che metterei, no, nel discorso, è una storia italiana, che è una storia completamente diversa da quella del Latino America, perché l'Italia, come l'Europa, ha avuto nella storia un sistema di welfare state che ha permesso un'evoluzione differente dei movimenti popolari, ovviamente. Io non sono un accademico, ovviamente, non sono un professore, sono un documentarista, quindi ho una visione altra di una persona che cerca in qualche modo di ascoltare storie e farne parte, no? Non soltanto raccontarle con discernimento, in qualche modo tenere a far parte di quella storia.
questa è una caratteristica secondo me del documentarista, la capacità di stare e di vivere quel mondo per un tempo limitato, sospendendo il giudizio ovviamente, quindi immergendosi in una storia, in tante storie. Io ho avuto l'opportunità e il grande onore di conoscere i movimenti popolari latinoamericani con Anna May e frequentando molto il Messico, raccontando storie messicane, di indigeni, ma anche di estreme periferie che vanno dalle periferie esistenziali, umane, e ho capito la grande differenza che c'è tra i movimenti popolari italiani, direi forse europei, non lo so, appunto non sono un accademico, però tra i movimenti popolari latinoamericani e i movimenti popolari italiani, che fanno parte proprio di quella storia. Noi abbiamo avuto un welfare state che probabilmente non ha obbligato i movimenti popolari a riunirsi autonomamente, ma è sempre la borghesia in qualche modo che ha fatto da punto di unione ai vari movimenti popolari, a differenza di quello che ho imparato in Latino America. Per cui se la domanda è qual è il ponte tra il Latino America e l'Europa, qual è la differenza, io credo che oggi noi europei dobbiamo guardare con grande attenzione il Latino America per imparare quelli che sono stati i processi e come si sono evoluti quei movimenti, qual è la differenza e qual è la loro forza. Sono stato ovviamente anche molto in Brasile a lavorare su una lotta incredibile che nasce dai movimenti popolari appoggiati dalla Chiesa Cattolica, dai missionari comboniani, in una grande nasce da un movimento popolare dal basso, poi diventa un'azione legale che riesce a battere Vale, no? Il più grande colosso estrattivo in Brasile, nell'Amazzonia brasiliana. Quella cosa là, quell'esperienza là, quel racconto là che ho fatto per un documentario mi ha insegnato la potenza e il potere della sinodalità, della capacità di mettersi insieme dal basso e portare avanti un processo. Tu, Emilza, hai citato una serie di parole che appunto passano dalla sinodalità alla solidarietà, e secondo me per fare questo passaggio necessario bisogna avere una parola che forse non hai detto, che io aggiungerei nel vocabolario dei termini necessario, che un po' bisogna avere secondo me quel coraggio, che un po' è il tuo coraggio. Ho la fortuna di esserti amico per aver percorso insieme dei tratti, che è anche un po' il tuo coraggio di invitarmi qua in qualche modo, no? Io non sono parte di un'accademia, vengo da un altro mondo e faccio documentari, quindi rispetto a tutti voi e forse probabilmente anche a chi ci segue in streaming non so molto di tutto questo, però ne faccio esperienza perché ho il privilegio di fare un lavoro che mi permette di immergermi nelle storie, e questa solidarietà, questa capacità di trasformare la sinodalità in solidarietà in qualche modo necessita di un coraggio, il coraggio che in qualche modo è l'antitesi, il contrario della paura, no? Cioè noi viviamo nella continua ansia, nella continua paura. C'è l'ultimo libro di Bing-Shu Yan che è uscito proprio, che parla di speranza, no? Speranza come speranza, che poi sarà ovviamente la parola del 25, no? Del 2025, però speranza come antidoto alla paura, la paura che è la nostra ansia contemporanea, no? L'ansia di vivere, ma la speranza è accogliere la mistica, no? Non è né ottimismo, perché l'ottimismo non prevede l'accogliere altro, perché l'ottimismo è, come dire, sono sicuro che le cose andranno bene, non accolgo la vita. La speranza invece è quel qualcosa che accoglie la mistica, dice ok, potrà succedere qualcosa perché è quello che in qualche modo deve succedere. La dico male di fronte a una teologa, anzi immagino a molti teologi, lo sto dicendo malissimo, però il concetto è questa roba qua, è questa parola qua, la speranza. Io credo che la speranza è abbinata in qualche modo al coraggio, il coraggio per noi europei, continuo a dire, sono italiano, contaminato dal grande amore che ho per il Latino America, per noi europei anche il coraggio di guardare il Latino America un po' come modello, perché noi viviamo in questo momento, non solo noi italiani, ma insomma sicuramente noi europei è molto più forte in un cambio totale di paradigma, nel quale i movimenti sociali, i movimenti popolari oggi hanno purtroppo, per una mancanza, un'assenza di Stato,
hanno un bisogno di organizzarsi dal basso e quindi forse dovremmo apprendere dal Latino America dei modelli differenti di organizzazione, no? Il grande tema ovviamente sul quale io spero e credo e in qualche modo vedo la risorsa, no? Proprio in quella pietra angolare che è il grande tema della migrazione, no? Dal quale io spero che arrivi il grande movimento popolare in cammino, no? Tu parli della la strada corta e la strada invece più complicata, più difficile. Io vedo in quella roba là, oggi mentre noi parliamo, no? Sappiamo che a Bruxelles i 28 capi degli stati europei stanno parlando e stanno dicendo come gestiamo la migrazione e forse prenderemo a modello quello che sta facendo di drammatico l'Italia, no? Deportando i migranti in Albania. E la Presidente della Commissione Europea oggi in un momento come non voglio parlare di politica, però un accenno su quello che oggi prendiamo quella roba là, il modello italiano drammatico di esportare a paesi terzi fuori dall'Unione Europea, quindi senza diritti. Oggi ne stiamo parlando in Europa, in un momento come questo dove ci sono conflitti, guerre, la miopia della politica, incapace di pensare e di avere visione, speranza, coraggio, solidarietà, pensa a come chiudere le porte abolendo i diritti ai migranti che arrivano in Italia, deportandoli in Albania. Ecco, io credo che, tornando ai movimenti popolari, io credo che i movimenti popolari in Italia e in Europa oggi hanno bisogno di un cambio di passo per una capacità di apprendere dal Latino America e Latino America ovviamente lavorare come ponte insieme per guardare realmente con coraggio, perché veramente spero che quel grande movimento dei migranti, saranno 200 milioni secondo le Nazioni Unite quelli che arriveranno in Europa a causa delle migrazioni climatiche, poi anche lì, no, c'è il grande tema della crisi climatica, no, del cambio climatico, ma è una crisi, ci porterà a dover riguardare tutto. Ecco, io credo che la Chiesa, questo Papa Francesco è l'unico che riesce, che in questo momento ha una visione e ha il coraggio e la forza di parlare da leader, non solo religioso, ma da leader con una visione di trovare una chiave nella lettura. La chiave è ripartire dal gruppo, dal movimento popolare, dall'unirsi, no? E noi europei forse dobbiamo un po' rivedere, perché siamo stati sempre abituati nelle nostre lotte a avere un approccio come dire, le lotte sindacali, le lotte del passato sono sempre state lotte dove la borghesia ha appoggiato, no? In qualche modo la classe povera, i lavoratori. Forse gli unici movimenti che stiamo vedendo adesso che veramente partono dal basso sono i movimenti per il clima dei giovani ragazzi che dal mio punto di vista hanno grande coraggio e vengono penalizzati, i movimenti per la casa, c'è a Roma lo Spin Time, uno spazio occupato che con coraggio anche lì il Papa ha sempre appoggiato, no? Ecco, forse questi sono degli spazi d'azione in cui possiamo vedere un futuro e io credo che il ponte sia proprio questo cambio di paradigma, accompagnare, ma come dire, non dirigere, ma accompagnare parallelamente questo movimento e i movimenti sicuramente dei migranti sul quale si sta scrivendo la storia, purtroppo drammatica, e sulla quale la storia ci giudicherà, no? Io credo che il movimento dei migranti oggi è un movimento che appunto, penso alla carovana dei migranti per parlare del mio amato Messico, ecco, tanto abbiamo da imparare dal Latino America e sicuramente siamo in una fase di grande cambiamento e avere il coraggio di fermarsi, di ascoltare e di mettersi appunto nella sinodalità di ascolto è tanta roba, come si direbbe, cioè è un atto molto coraggioso e quindi aggiungerei oltre alla solidarietà la speranza che appunto e anche il coraggio che c'è, io non so se è, però... Sì, más o menos. Bueno. Grazie. Bueno, te agradecemos mucho, Alexandro, y creo que nos has contado a través de tu experiencia, de tus documentales que ya leí y sobre todo el interés que mostraste para lo que estás haciendo ahora con la realidad de los migrantes,
creo que nos permite hacer esta articulación entre lo que desde la Iglesia decimos con palabras sinodalidad, con tocar la carne de los pobres, pero tú decías que eras como una persona de otro mundo, no, eres del mundo donde la Iglesia quiere estar, y con personas como tú que se acerquen a lo que estamos haciendo, creo que se puede hacer esa articulación tan positiva para que nuestra esperanza cristiana tenga piso en la realidad de los problemas del mundo, y los problemas del mundo tal vez se puedan dimensionar con esta esperanza cristiana que queremos pues seguir impulsando. Bueno, pues con esta riqueza de nuestros conferencistas, yo creo que en la red ya hay bastantes preguntas para ustedes, entonces Rosario les va a ir haciendo las preguntas pertinentes. Bien, bueno, una de las preguntas que viene de las redes es: ¿de qué forma los movimientos populares encarnan los valores de la sinodalidad? Es decir, nos enseñan a vivir la sinodalidad respondiendo al cómo que se está discutiendo en esta segunda sesión del sínodo. Y otra preguntita más, que las hago juntas: ¿cómo establecer una pedagogía a nivel del centro de la Iglesia, léase el Papa y las estructuras eclesiales, para que esa sinodalidad tan bien planteada pueda ser asumida, vivida y llevada adelante por nuestras iglesias locales? Y también venía algún comentario como de elegir y asumir el camino largo. Bueno, a veces la sabiduría popular existe y es lo que nos hace sobrevivir finalmente. Cuando yo hago referencia a ese cuento de niños, que es Caperucita Roja, todos escuchamos ese cuento de chicos. Creo que todos, porque ese cuento está en otros idiomas. Ahí nos están enseñando qué es el discernimiento. Hay dos caminos, uno corto y uno largo, un espíritu bueno y espíritu malo. Y tengo que discernir por qué lado voy. Y puede ser que vaya por el camino corto y me agarre el lobo, entonces ya sé que la próxima no voy a ir. Esto es una forma muy fácil con la que le enseñamos a todos nuestros niños el discernimiento. El problema es que no tenemos la humildad de volver a encontrar en la narrativa popular esto que estamos diciendo con palabras tan complicadas. Porque esos cuentos, Pulgarcito, que tiene que volver a buscar a sus hermanitos para que no se los coma los osos, ¿por qué hacía eso Pulgarcito? Porque había hambre. Entonces, los padres no podían soportar el dolor que produce el hambre en un niño. Entonces lo llevaban al bosque para que se lo comieran los osos, porque ellos no podían ya alimentarlos. Y este hermanito va dejando miguitas en el camino para poder volver, saber cómo volver con sus hermanitos. Esto hacen en la periferia latinoamericana nuestros chicos. A nuestros jóvenes les han enseñado, porque es lo que ven, que para trabajar tienen que estar trabajando en las redes del narcotráfico o de la trata o del tráfico de personas. Y lo que para nosotros es crimen, para ellos es una actividad laboral, porque es de lo que viven. Pero igual que el cuento del Purgancito, porque salen de todas las edades, salen con hermanitos de 7 años, de 10 años, y salen con tatuajes de Jesús, la Virgen de Guadalupe, rosarios, para volver con todos los hermanitos a su casa y que no se los coma el oso en el camino. Entonces, cuando Alessandro dice, yo no soy un teólogo acá, pues yo estoy orgullosa de que me acompañen personas como él, porque lo que tenemos que hacer es descentralizar, al menos los que creemos que estamos predicando el Evangelio, tenemos que encontrar cómo está traducido eso culturalmente. Todos los niños han escuchado estos cuentos. Ahora no sé si se les cuentan cuentos o les dan un teléfono, ¿no? Pero en cuanto a qué hacen los movimientos populares, sobrevivir. O sea, esto que estoy haciendo es responder la pregunta. Si ustedes me preguntan qué hacen los movimientos populares, esta gente, que hoy es el 62% de la población mundial activa sin trabajo como empleo formal, no se murió. No solo no se murió, sino que sigue reproduciendo su familia. ¿Y cómo lo hacen? Porque están organizados. A ellos no le tenemos que explicar qué es la sinodalidad, ni la solidaridad. Porque o se unen o se mueren. Lo dice el Papa.
El Papa dice, o nos unimos o nos hundimos. Esta gente lo sabe perfectamente. No precisa leer libros de 10 autores explicando qué es la sinodalidad. Lo hicieron forzosamente porque si no se unen, se mueren. Y por eso sobrevive todo un continente, porque hay una gran organización sinodal, hay una gran solidaridad. Cuando los migrantes cruzan los continentes, los nativos los ayudan. Yo recorrí las casas de los migrantes, yo estuve en esos lugares. La gente no es agresiva, la gente les lleva sus coberturas, les da comida. Cuando hay personas en situación de calle, los vecinos del barrio los ayudan, les llevan un colchón, les llevan el desayuno a la mañana. Esto se ve en las calles de América Latina, esto se ve. La gente tiene misericordia, tiene compasión, aunque estén enojados, aunque escuchen también otros cuentos. En la realidad, Latinoamérica todavía no perdió la capacidad de sentir en las entrañas el sufrimiento del otro. Y aunque le moleste, y aunque no quiera, y aunque no quisiera verlo, son solidarios y son solidariamente organizados. Y eso es sinodalidad concreta. O sea, mi desafío es cómo llevar más allá la sinodalidad de una discusión solamente por temas intraeclesiales, cómo movernos de ese terreno, porque en última instancia lo que nos une a todos nosotros es la prédica del Evangelio. No sé si quieres agregar. Muchas gracias, Emilce. No sé si tenemos alguna otra pregunta por la red. O alguna aquí del público también. También hay alguna del público. Les invitamos a pasar. Alguna de la red que nos comentan, nos dicen, el coraje y la esperanza es lo que vemos en estas exposiciones tan agradables por lo sencillo y lo práctico, incluyendo Caperucita Roja. Gracias por dejar entrar estas ricas experiencias a este conversatorio. Y entonces nos decían cuáles eran las claves o qué podíamos aprender de estos movimientos sociales, sobre todo en relación a la sinodalidad. Bueno, a veces me dicen que soy, gracias por su provocación, me dicen. Y a veces me dicen gracias por su sencillez. Quiere decir que si uno es un teólogo tiene que venir acá a cuotar, a citar autores. Y si no lo hace, o es sencillo, o es profeta, o es provocador. No, tenemos que aprender a hablar en el lenguaje de la gente, porque si no, no nos entienden. ¿Por qué la esperanza? Bueno, la esperanza es una virtud teologal. Tenemos 3 virtudes teologales que en las catequesis sociales del Papa Francisco del 2020, que están publicadas, se hace una vinculación entre las virtudes teologales y los principios de la doctrina social de la Iglesia. Porque si no hacemos ese link, no podemos hablar de una prédica del Evangelio en concreto. Y ahí queda muy claro que la fe en Dios se traduce a nivel horizontal en confianza, en confianza en las criaturas. Si no hay confianza, no puede haber política y no puede haber solidaridad ni institución de la solidaridad. Por eso el capítulo 1 de Fratelli Tutti comienza hablando de las técnicas que favorecen el acoso, aunque no lo diga en esos términos. Se llama sombras. Y ahí dice lo que él dijo: miedo, paura. Primero nos atemorizan, nos aíslan, nos atemorizan, y cuando estamos aislados y desconectados, viene el lobo y nos come. Y como lo dice el Papa, aparecen con su falsa mística de salvación comunitaria. Eso ocurre cuando estamos aislados, por eso hay que hacer comunidad. Comunidad de comunidades, no comunidades individuales. Segundo, el amor a Dios debe traducirse en el campo horizontal en justicia social, porque el amor al otro no es un amor individual, es un amor social. Y el amor social lo que busca es una vida justa. La vida digna solo se entiende en términos de justicia y de justicia social. Entonces, cuando peleamos para que haya estructuras y condiciones justas socialmente, lo hacemos por amor, porque yo no conozco a toda la gente que acompaño públicamente. Eso es un acto de amor social. Y en tercer lugar, la esperanza. La esperanza es una esperanza en la vida eterna, en términos trascendentales,
Pero en términos horizontales es el dínamo que hace, como dijo el Papa Francisco en el segundo discurso a los movimientos populares, es el que convierte la pasión en acción comunitaria. Es decir, la esperanza es un dínamo, porque es lo último que se pierde, y no se pierde nunca en realidad, porque es una virtud teologal, no se adquiere con el esfuerzo como las virtudes cardinales, sino que es un don. El Papa dice que la esperanza es la más importante en este momento histórico, es decir, en el momento de la Iglesia, y él lo dice de una manera muy gráfica. Él dice, la esperanza es un ancla que debemos tirar muy lejos y agarrarnos y traccionar para poder llegar al territorio donde pusimos el ancla. Eso es una esperanza, tenemos que agarrarnos de la esperanza. Sin esperanza y fuera del campo de la Iglesia, la esperanza es una virtud de la política. Hay muchísimos libros escritos acerca de la esperanza como virtud de la política. Los pueblos, por necesidad, se atemorizan, se aíslan y son fáciles de cooptar y acosar. Pero por sueños se levantan de la cama, se organizan, son solidarios y luchan por la vida. Lo que mueve a los pueblos y a las personas no es la necesidad, es la esperanza. Por eso, en el sínodo anterior, el documento que nos regala el Papa, la exhortación Querida Amazonia, no habla de 4 necesidades, habla de 4 sueños. La esperanza y esos sueños hay que verlos en términos de los sueños en términos de esperanza como dínamo de la Iglesia, de la economía, de la política y de la ecología, que es el nuevo nombre de la economía. Muchas gracias, Emilce. No sé si alguien aquí de la sala. Claro que sí. Grazie. Bueno, riallacciandomi un po' al miedo, no? Alla paura come il contrario della speranza, io aggiungerei, anche con uno sguardo un po' più esterno al vostro, che dobbiamo avere il coraggio, anche come Chiesa, di raccontare la complessità. E questo implica non aver paura, nel senso che spesso no, abbiamo questo timore di... Io ho imparato in questi anni, avendo la fortuna di incontrare persone come te, collaborando con altri amici e lavorando a progetti paralleli in qualche modo, di incontrare una Chiesa vasta, una Chiesa di moltitudine, di tanti pensieri, di tante anime, ma anche di... come dire, in qualche modo una Chiesa che riesce a raccontare una complessità. E io credo che dobbiamo non aver paura di raccontare questa complessità, che significa che alcune volte magari io e te non siamo d'accordo, che la vediamo in maniera un po' diversa, però ecco, non aver paura di questo. Io credo che appunto a speranza aggiungerei appunto il superamento del miedo, della paura come quello che poi ci chiude a tutto, no? Sulla paura stanno costruendo purtroppo classi dirigenti, no? Il potere sulla paura del migrante, per esempio, no? E poi altro punto, e questo lo dico più da documentarista, da filmmaker, ecco, l'incapacità tante volte di tornare a raccontare storie, no? Se la storia del lupo, tu hai detto una cosa interessante, non so se ai bambini d'oggi si racconta più la storia di Cappuccetto Rosso. Ecco, dobbiamo imparare anche a tornare a comunicare, a raccontare le storie uscendo proprio sempre superando la paura, essendo capaci anche di andare in quelle periferie dove i ragazzi non conoscono alternativa al cartello dei narcos, perché non c'è, l'ho vissute, come sai, come te, l'abbiamo sentite, l'abbiamo abitate, no? Non c'è un buono e un cattivo, c'è una complessità, e anche questa complessità, e lo dico da documentarista, da filmmaker, da comunicatore, dovremo avere il coraggio di raccontarla. Muchas gracias, Alexandro. Eli, si pasas por acá, por favor.
Emilce, en su proyecto de construir puentes, y han hablado un poco entre América Latina y Europa, y también me interesan sus pensamientos entre cómo podemos ser más sinodales, más solidarios entre América Latina y Norteamérica. Y tenemos varios temas muy en común, ¿verdad? Como el cambio climático que nos está afectando, la migración, también la participación de la mujer en la sociedad, en la iglesia. ¿Y cuáles son algunos de sus sueños de cómo podemos seguir construyendo puentes? Y no sé si hay algo que le gustaría que nosotros de Norteamérica entendiéramos mejor en esa necesidad de construir más puentes. No, gracias por tu pregunta y gracias por participar de este encuentro también, de haber venido hasta aquí. Nosotros comenzamos desde la Pontificia Comisión de América Latina a construir puentes con Norteamérica. Nuestro proyecto de construir puentes es desde América Latina hacia el mundo, ¿no? Porque mi desafío es invertir la mirada. O sea, no mirar a América Latina desde el mundo, sino cuál es la riqueza de América Latina que puede aportar al mundo. Que las iniciativas empiecen desde el sur. Cómo empezar a construir puentes, cómo ver a América Latina como toda una comunidad organizada y cómo ponerla en diálogo con otros continentes. Si yo estoy criando un niño y todos los días le digo que no es muy lindo, que no es muy alto, que no es muy inteligente, que nunca va a tener un helado, un ice cream para comer, que no va a tener posibilidades de ir a la universidad. Si yo le repito todos los días eso, ¿qué hijo voy a criar? Un hijo al que le hice bullying indirectamente yo misma siendo su madre. Porque le estoy diciendo que su realidad, su aspecto físico, su lengua, su contexto histórico, no le permite soñar absolutamente con nada. Entonces siempre está esperando la solución que venga de afuera. Yo confío en la gente de América Latina, en la organización, en los pueblos, y creo que tiene mucho para dar. Entonces el desafío fue desde América Latina empezar a intentar un diálogo. Y lo hicimos y pusimos en diálogo a todas las universidades del continente. Hicimos encuentros desde América Latina con Norteamérica, con África, con Asia del Este, Asia del Oeste, y mañana, viernes a las 5 de la tarde, 150 estudiantes universitarios van a entrar a la sala del sínodo, van a sentarse en los espacios donde están sentando los padres sinodales y van a dialogar con el secretario del sínodo y con todas las personas que están conduciendo esto. Y se va a transmitir en streaming. Eso es un camino de 3 años. Ahora iniciamos un camino con los movimientos populares. Y fuimos a ver cómo se llaman en Estados Unidos. Se llaman comunidades organizadas. Nos juntamos con ellos, pusimos dinero para que se puedan conocer. Para los que es del sur fueron al norte, estuvieron en San Antonio, Texas, vieron cómo trabajan los obispos en Estados Unidos, cómo trabajan los movimientos populares, que se llaman comunidades organizadas. Se quedaron asombrados porque los obispos en Estados Unidos van al Capitolio acompañando a estas comunidades organizadas a hacer advocacy, de otra manera la que se hace en América Latina. Cuando en América Latina un obispo hace eso es, bueno, no quiero decirlo porque me están grabando, pero el pobre hombre lo acusan de hacer ideología y no sé cuántas cosas más. En Estados Unidos están acompañados por la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, no hacen una política partidaria, por supuesto apoyarán individualmente a un político u otro, pero eso es muy importante porque trabajan por las necesidades del barrio, de la comunidad y están en red. Eso no lo saben en América Latina. Yo no lo sabía, lo sé porque vinieron a ver al Papa. Y existe eso en Estados Unidos, con otras características. Bueno, después vinieron a América Latina, vieron la experiencia de América Latina. Yo participé de la reunión de los movimientos populares el año pasado en Italia. Ahora acabo de participar el domingo pasado en otra reunión. Voy a participar y otras personas en Estados Unidos y ya puse en red a los movimientos populares de Italia con los de Latinoamérica y con los de Estados Unidos,
Por supuesto, las necesidades no son las mismas y los reclamos. No se trata de que el norte le enseñe al sur ni de que el sur le enseñe al norte. Ni tampoco hay un proyecto, ni estamos pidiendo plata para un proyecto de financiamiento, porque se trata de escucharnos, ver qué necesidades tienen en el norte y en el sur, cómo resuelven las cosas, eclesialmente hablando, porque estoy hablando de movimientos, alguien hizo la pregunta, en general la Iglesia es la que ha movilizado, y esa es una gran, por ejemplo, una gran similitud entre la participación que ha tenido el catolicismo en los movimientos populares, que en el siglo XIX se llamaba americanismo. El catolicismo organizó a esos migrantes irlandeses, los organizó a través del trabajo, los primeros sindicatos, las primeras universidades para los hijos de trabajadores fueron hechas por los católicos en los Estados Unidos, pues Latinoamérica no sabe eso. Y lo mismo en Latinoamérica, en las universidades populares, es el esfuerzo de toda una comunidad. En América Latina, si están escuchando desde el norte, las universidades públicas son gratuitas o prácticamente gratuitas y se sostienen con los impuestos que pagan todos los ciudadanos. Por lo tanto, el resultado de un ingeniero o un médico de una universidad pública es el resultado de un trabajo colaborativo de toda una sociedad. Y eso debe saberlo el estudiante y debe también devolverlo a la comunidad. Tenemos que entender que ahí también hay sinodalidad, si no quedamos discutiendo una agenda que no sé si es tanto nuestra. No estamos peleando espacios de poder, estamos pensando cómo ser iglesia y no es nada nuevo. Se llamará de una manera, se llamará de otra. Eso es un ejemplo sinodal concreto que empezamos hace ya 3 años y está funcionando muy bien. Y también hemos juntado a los estudiantes. Los estudiantes de América Latina me preguntaron, ¿cómo son sus estudiantes en Estados Unidos? Digo, ¿ustedes cómo los imaginan? Y ellos los imaginaban como una película, una serie de televisión de los años 60, con lo que llaman el big hair, ¿no? O sea, mujeres muy peinadas, y se visten igual, dicen las mismas preguntas, escuchan la misma música. Entonces, ¿qué hicimos? Armamos un programa, que ya vamos a avanzar con otros cursos, donde juntamos en las aulas a estudiantes del norte, del centro y del sur, pero también a los profesores, porque no hay un diálogo entre los profesores del norte y del sur, solamente los que viajamos, que ya nos conocemos todos y somos un club de amigos. Pero el resto que no puede viajar, porque no habla inglés, porque no puede hablar más o menos inglés, que en mi caso, y entonces ese no se lo invita. ¿Cómo hacemos nosotros, los profesores universitarios, para ser sinodales con nuestros compañeros? Para promover otras personas, para no dar siempre el espacio a los mismos que ya conocemos lo que dicen. ¿Cómo abrir las puertas a otras personas? ¿Cómo poder corrernos un poquito y hacer un espacio en la mesa? Eso hay que hacerlo entre todos los continentes. Gracias por la pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta del público. Si quieres pasar aquí, por favor. Como aporte en torno a lo que acabas de concluir, cómo acercar el mundo, ¿no? Son mundos muy diversos, hay mucha diversidad, continentes, países, culturas. Yo trabajo en Kenia, soy misionero colombiano, y estos encuentros de universitarios los he seguido y me ha parecido muy interesante cómo aprovechar todos estos medios, hoy las redes sociales, para acercarnos, conocernos. Y lo digo porque tenemos muchos prejuicios. Los medios de comunicación, tristemente, en ocasiones desinforman y nos crean imaginarios de lo que es, por ejemplo, el África. Entonces uno tiene el imaginario de que el África, pues los niños desnutridos, todo es foresta africana, todo es escasez, pero cuando uno tiene la posibilidad de estar en el África, uno descubre mucha riqueza, mucha diversidad, muchas posibilidades y todas unas fuerzas también. Por ejemplo, nosotros allá tenemos lo que llaman en Swahili Jumuiya, que es pequeñas comunidades, y son muy fuertes en las comunidades parroquiales y sostienen y dan un dinamismo, realmente mueven y son comunidades realmente cercanas, donde se conocen, comparten, están preocupados por las necesidades de los integrantes de la comunidad, expresan la solidaridad, no solo el interno, sino también al externo, a nivel de la ciudad, de su parroquia. Entonces, como
la pregunta iba por el lado de Norteamérica, y yo creo que también mi invitación, porque creo que lo que yo he descubierto también es que muchos misioneros, precisamente el mundo misionero, es un mundo que acerca, que conecta realidades, que conecta, que visibiliza realmente la situación como es, ¿no? Está cerca a la situación de dolor y sufrimiento, y cómo vincular también todo este dinamismo misionero. Por ejemplo, somos muchos, bueno, no sé cuántos seremos, pero en Kenia hay un buen grupo significativo de latinoamericanos que estamos en lugares donde posiblemente uno no se imagina, ¿sí? Entonces, ¿cómo seguir tejiendo? Yo digo que llegué tarde, pero entiendo lo del puente como una posibilidad de encontrarnos, de favorecer, cómo seguir tejiendo relaciones, seguir favoreciendo encuentros, y en mi caso, mi preocupación ahora mi casa es Kenia, mi casa es África. Entonces, ¿cómo seguir construyendo todos estos dinamismos donde la teología latinoamericana hoy se da un aporte, y siempre ha dado un aporte por los misioneros que hemos estado en América Latina, y que vamos con lo nuestro, dialogamos con las teologías propias del continente y las dinámicas propias, pero ahí hay todo un encuentro donde se sigue construyendo lo que es la sinodalidad, lo que es nuestra iglesia, ¿no? Bueno, justamente con Alessandro estamos llevando adelante un proyecto que tiene que ver con África, porque de cada encuentro sinodal, así se llaman, porque cuando pensamos en movimientos populares, si le ponemos el nombre de una comunidad organizada, vamos a ver que hay muchas comunidades organizadas, que no son solamente los que están en el límite ya cayéndose de la vida misma. Las universidades son comunidades organizadas, las cámaras de empresarios son comunidades organizadas, los empresarios están organizados, los trabajadores formales e informales están organizados. Entonces, tenemos que primero poder reconocer ahí una organización, reconocer ahí también iglesia, porque ahí hay bautizados y están movilizándose a partir de la fe que nosotros le hemos contado, de la tradición de la iglesia que le hemos transmitido, del evangelio, del magisterio social de la iglesia, que es el gran monumento que el catolicismo aporta a la modernidad. Acá estamos en un lugar lleno de monumentos, donde vemos lo que dejaron los imperios. Lo que va a dejar en la modernidad el catolicismo es la doctrina social de la iglesia. Es un gran monumento que hoy está tomado muy en consideración por universidades no necesariamente católicas, por las grandes empresas internacionales que todas han abierto su departamento de sustentabilidad, por los organismos internacionales y por los gobiernos que tienen secretarías de ecología. Eso nace en la Iglesia Católica, pero ha sido tomado seriamente fuera de la Iglesia Católica. Cada continente tiene su diversidad. Con África, de cada encuentro de este sinodal salió un tema distinto. Con Estados Unidos lo que tenemos en común es la migración. Con África lo que tenemos en común, esto va a sonar raro, pero es la fiesta. Hay algo en común entre América Latina y África que, a pesar del pobre, de la pobreza, del acoso, de la violación de la tierra y las mujeres, como le han dicho al Papa Francisco, a pesar de todo eso, la gente está feliz. Hacen una fiesta cada fin de semana con lo que tienen. Eso no ocurre en Europa y Estados Unidos. Eso es algo en común. Y eso es un lenguaje diverso, no es el lenguaje de la palabra, no es el de los libros, el de los papers, que a esta altura del partido no estoy segura que la gente lea todo lo que escribimos, honestamente, debemos reconocerlo. Es otro lenguaje, es el lenguaje del arte. Y en el lenguaje del arte tenemos una ventaja, que no precisamos hablar otros idiomas, porque el arte tiene un lenguaje que atraviesa el idioma, que es el lenguaje de lograr la armonía que se da en la unidad en la diferencia, porque la unidad en la diferencia es la diferenciación del arte. Hay belleza no cuando hay partes idénticas como en espejo, cuando partes diferentes logran en la unidad una unidad armónica, y eso expresa la belleza. Bueno, tenemos el desafío de unir África y Latinoamérica. Estuve en Kenia el año pasado, trabajo con los teólogos, con la PACTMAN, de la Unión de la Organización de los Teólogos y Pastores en África, y tenemos un proyecto que estamos llevando adelante juntos, que ya nos reunimos todos en el CELAM, con gente de África, Canadá, Estados Unidos, para trabajar con los jóvenes de las escuelas primarias y secundarias
a través del lenguaje del arte. Y Alessandro es con otro profesor, con 3 o 4 profesores más de Estados Unidos y Latinoamérica, porque es un artista, y por eso lo invité a esta mesa, porque tenemos que romper y penetrar el lenguaje de la palabra escrita, porque ese lenguaje ya está interpretado, ya está cargado de sentido, ya está tomado. Cuando la gente habla, dice lo que quiere escuchar el algoritmo, pero cuando la gente se tatúa, cuando la gente hace un mural, cuando escribe un rap, dice lo que necesita y lo que siente. El desafío nuestro es unir África con el Caribe y parte de América Latina a través del arte, y espero que en breve podamos llevarlo adelante. Gracias. ¿Puedo agregar algo? Claro. No, puedo agregar algo de muy sencillo, porque padre, yo creo que usted tiene también ahorita la herramienta para contar otra historia. O sea, nosotros vivimos en un tiempo increíble, donde tenemos un celular y se puede contar la historia. Antes no pasaba eso, ¿no? Yo también soy director artístico de un festival de la Misión, lo vamos a tener el año próximo en Torino, pues, y creo que ese momento, bueno, yo soy como Milce, veo el vaso pieno de agua, ¿no? Como se dice, mezzo pieno. Pero creo que también en ese momento vivo un tiempo donde tú que vive colombiano, que vive en Kenia, ¿no? Me dijiste, y trabaja en Kenia, puede contar por tú mismo otra realidad. El pueblo no es solo así, no es lo que imaginamos nosotros, porque es mucho más cómodo, ¿no? Tener los pobres en eso, no contaminarse, mucho más fácil. Entonces creo que tenemos que salir de Roma, ¿no? De alguna manera, vivimos en una ciudad, mi ciudad la amo, pero tenemos que salir. Y el Papa nos invita todos los días, ¿no? A hacerlo. Y tiene más oportunidad. Tú eres un padre joven, muchos misionarios también son jóvenes por el tema, porque manejan mucho mejor el celular, la cámara, y puede contar otra historia en tu manera, no usando muchos padres o muchas monjas, o sea, como comunicador te digo eso, ¿no? Muchas monjas o padres usan los vídeos, la comunicación, parafrasando, no sé cómo se puede decir, o sea, parafraseando lo real, no tiene sentido, ¿no? O sea, contar historia, tengo que regresar, ya hablé antes de que tenemos que regresar a contar la historia. Y en la comunicación, te lo digo como director de documental, como comunicador, la comunicación funciona cuando es verdadera, si no es como un boomerang, llega el momento que ya te regresa, ¿no? Entonces, como... Y nuestros pueblos locales tienen muchas historias que contar, del pasado, del presente y de cómo están soñando el futuro. Ahorita una experiencia que estamos pensando... Perdón. Ahorita decía que nuestros pueblos tienen muchas historias que han tejido y que hacen parte de lo que los constituye, y cómo están soñando también el futuro y cómo están viviendo las luchas locales y las necesidades y sus búsquedas por tener una vida más digna. Y entonces, una experiencia concreta, por ejemplo, ahorita un argentino, Cristian Camargo, está en Colombia pintando murales, haciendo todo un recorrido de murales por la paz, que nace en el contexto de Colombia de las protestas de los jóvenes, viene también a Italia y va conmigo a Kenia. Entonces, un argentino haciendo murales, escuchando primero siempre el tema de la escucha, escuchando la realidad, percibiendo cómo la cuentan, en diálogo con la gente, con los misioneros, con las organizaciones sociales, para poder expresar a través del arte y en murales que son participativos y comunitarios y que quedan como una obra comunitaria, ¿no? No es solo él, sino que él hace solo el bosquejo y todos terminan haciendo parte de la obra. Entonces, son experiencias bonitas que se están tejiendo y que de pronto no se conocen, pero algo está ocurriendo hoy, y son muchas las iniciativas que están ocurriendo en el mundo a nivel general, y creo que eso nos llena de esperanza, ¿no? Sí, yo quisiera agregar que lo que no puede ser es una cosa y la otra. Está acá Agenor Brighenti, que es un teólogo más que conocido por todos, y él ahora tiene una responsabilidad dentro del CELAM, que es justamente pensar la teología. ¿Y por qué digo esto? Porque en este grupo que ellos conformaron hay teólogos, sociólogos, historiadores, artistas, comunicadores sociales. Eso pidió el Papa. Cuando el Papa
escribe un pequeño, a la Comisión de Teología, dice, la teología tiene que ser transdisciplinar, tiene que trabajar en diálogo con las otras disciplinas y con la sabiduría de los pueblos. Entonces no se trata de que los artistas no escuchen a los teólogos y los teólogos y los artistas católicos no escuchen a los comunicadores, no, es conjuntos, por un lado. Y por otro lado, hoy me hicieron una pregunta, tuve una reunión con estudiantes de Fordham, de Estados Unidos, que estuvieron reunidos conmigo en la CAL, y me decían, doctora, ¿por qué no hay pobres sentados en el sínodo? Entonces yo le dije, ¿qué crees vos que es un pobre? Yo creo que el 80% de las personas que están sentadas ahí son pobres. Porque otro ejercicio que tenemos que hacer es reconocernos. ¿Cuántas personas que están ahí adentro vienen de familias aristocráticas? No sé cuántas. ¿Cuántas personas de las que están ahí adentro tienen una high education, con doctorados realmente válidos? Y ahí están sentados los pobres. Yo no sé si todos nos reconocemos como pobres, pero sí, muchos de nosotros somos gente que nacimos en el pueblo. De los que estamos acá, obispos, cardenales, teólogos, monjas, influencers. ¿Por qué hablamos de los pobres? Nosotros somos una iglesia pobre y estamos sentados ahí. Nosotros, nuestros compañeros, nosotros somos esos pobres que estamos pensando en la sinodalidad. Eso también falta, ¿no? ¿De qué pobres estamos hablando? Latinoamérica, todo el que nace en Latinoamérica es pobre, porque la deuda externa es impagable. No importa cuánta plata tenga en su cuenta bancaria, toda Latinoamérica es pobre. ¿Cómo vamos a decir acá faltan pobres? Nosotros somos esos pobres. Eso también falta mucho, ¿no? O sea, ubicar dónde está la sabiduría y dónde está la pobreza. Porque si todos esperan que los pobres tomen la decisión y nadie se reconoce como pobre, nunca vamos a caminar sinodalmente con los pobres, porque ya estamos caminando sinodalmente como pobres. Eso también me parece que es importante considerar. Bueno, muchísimas gracias. Aquí nos podríamos quedar toda la tarde, pero el deber nos llama a unos y a otros en diferentes actividades. Muchas gracias a nuestros dos conferencistas. Gracias, Alessandro, porque también nos dejas como la inquietud de aprender a comunicar de otra manera. De verdad, como antes decía también Jonathan, el poder desde lo que vivimos, saberlo comunicar en documentales, en experiencias. Sí, otro lenguaje que con el que podamos llegar a más personas. Y Emilce, pues siempre te agradecemos tus aportes, tu capacidad de mirar la iglesia desde otras periferias y desde otros contextos que a veces no sabemos hacerlo por estar como en lo intraeclesial, y creo que tú siempre pones la nota de salir hacia esta dimensión social de la evangelización tan importante, y que es en eso en lo que se juega a la hora de la verdad la eficacia del Evangelio. Les invitamos para mañana. Mañana es una tarde bien llena porque vamos a tener 2 espacios. A las 2, como siempre, hora de aquí de Roma, vamos a tener sinodalidad y política. Nuestros invitados son Juan Esteban Belderrain y Alejandro Ortiz. Y a las 5 tenemos otro espacio por una iglesia misionera sinodal, Francisco Aquino Jr. y Socorro Martínez. Les esperamos, seguimos que tanto en las redes como aquí presencialmente podamos participar de estos espacios, porque es otra forma también de hacer sinodalidad, de empujar la sinodalidad y de seguir construyendo procesos. Muchas gracias a todos.